ese capítulo 1, versículo 14, aparece que el Señor crea las lumbreras, el sol, las estrellas, la luna, y dice que las creó para marcar las estaciones. La palabra estaciones viene de una palabra original, no es estaciones. Tienen que ver las estaciones, porque recuerden que las estaciones marcan los años. Anualmente están las estaciones, en los lugares donde hay estaciones, Estados Unidos, Europa, una parte de Asia, al sur del continente, se mueven las estaciones, pero resulta que las estaciones son otoño, primavera, verano, y son una vez al año. Entonces la primavera es una vez al año, no hay 3 ni 4 primaveras en el año, ¿o sí? El otoño, lo mismo, el invierno, lo mismo. Entonces dice que tomaron la palabra estaciones porque era la más cercana a la palabra original que aparece en los textos originales, que es la palabra moed o moedim, que significa solemnidades, fiestas, citas divinas. Entonces el Señor estableció las lumbreras para marcar su calendario, los meses, los días, los años y las festividades que están dentro de ese calendario que el Señor lo establece en la Escritura. Y si está en la Escritura, pues yo tengo que revisar y verificar si yo las conozco o no, porque o si no voy a estar fuera del contexto y fuera de la familia de Dios. Y yo me imagino que los que estamos acá, todos somos miembros de la familia de Dios, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo, pasamos a ser parte, dice Pablo en Romanos, cuando usted y yo recibimos a Cristo, pasamos a ser partes o pasamos a ser miembros de la familia real, de la familia de Dios, porque a eso fue que vino Él, a recogernos otra vez y, como decía la hermana, a darnos herencia, a darnos paternidad, porque no la teníamos. Entonces dice aquí que Jesús respondió, bueno, vayan a ese lugar y preparen la cena del Señor. Aquí en el versículo 26, dice, mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios, luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, toman y comen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino, dio gracias al Señor, luego la pasó a sus discípulos y les dijo, beban todos ustedes de este vino. Aquí el Señor nos muestra los utensilios y las cosas con las que Él celebró. Él podía haber celebrado de otra manera, pero Él estableció con qué debemos celebrar. Porque podemos decir, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto o con aquello, pero usted y yo podemos no estar de acuerdo con eso. ¿Y será que al Señor le interesa con qué usted está de acuerdo? ¿O Él mira lo que estableció Él, lo que escribió aquí? Él no le interesa usted con qué está de acuerdo, cómo lo va a celebrar, si lo va a celebrar con culé, si lo va a celebrar con colita romana. A Él no le interesa eso, a Él le interesa lo que está aquí escrito. Y de ahí tenemos que sujetarme. Yo tengo que sujetarme a mi padre, a mi maestro, porque si yo soy discípulo, ¿a qué maestro estoy siguiendo yo? Y aquí la Escritura me dice que Él celebró con panes sin levadura, panes ácidos y con vino. Es fuerte un poco, ¿no? Porque bueno, yo no puedo de pronto decir, bueno, no, yo voy a desviar la Escritura porque de pronto algún hermanito va a usar la gracia para caer en desgracia. Ya la situación es Él con el Señor, pero yo no puedo desvirtuar lo que el Señor estableció y como Él lo dijo para poder caerle bien o para que algún hermanito bueno no vaya, a Él le voy a dar con ley para que usted sabe, no. Yo tengo que obedecer al Señor. Yo no puedo caer como lo hizo Caín. Yo no puedo ser como Caín. Desvirtuar los tiempos, el calendario y con lo que el Señor quería que Él se presentara. Entonces no podemos ser como Caín. Hacer algo para Dios hermoso, bonito, pero que Él no lo está viendo porque no está dentro de su contexto. Entonces dice aquí que esta es mi sangre y con ella Dios hizo un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados. Otros términos más originales, como dice Isaías, para quitar la iniquidad. O sea, iniquidad es la muerte en la que estamos nosotros. Estamos separados de Dios. Entonces no solamente el pecado nos separaba, había algo más fuerte, que era la iniquidad, que era la muerte, la transgresión a la palabra de Dios, que era lo que nos separaba. Entonces esa sangre vino, dice, esa sangre vino y servía para quitar la muerte de ustedes, para quitar el pecado de mucha gente. Amén. Y quiero hablarles aquí para entrar en materia, 1 Corintios 11:25, porque quiero mostrarles por qué se celebró esto, por qué Jesús enfatizó en esto, por qué
qué les enseñó a sus discípulos esto? ¿Por qué Jesús le enseñó a sus discípulos y se sentó con ellos? Y él tenía ese deseo. Recuerde que él cuando inició el ministerio tenía 30 años, porque por cultura, a los 30 años es que usted ya está capacitado, ya no es un niño, ya usted está capacitado para poder emprender un ministerio o correr una carrera ministerial. Entonces, él a los 30 años inició su ministerio. Entonces, él en ese primer año, él quería, en este tiempo, en este calendario, él quería sentarse con sus discípulos para mostrarles a ellos cómo era que se tenía que celebrar, para que ellos de igual manera también pudieran hacerlo con los demás. Por eso él les decía, vayan y hagan discípulos, enseñándoles lo que usted opine o lo que usted quiera. No, enseñándoles lo que yo les enseñé, lo que yo les dije que hicieran, porque de hecho yo tampoco hablo por mi propia cuenta, ni hago lo que a mí me parece para Dios, porque yo puedo hacer cosas muy lindas, pero es lo que a mí me parece. Dice Cristo, yo no hago eso, yo hago lo que mi Padre me ordenó que hiciera y hablo lo que Él me dijo que hablara. Por eso a muchos no les gustaba. Sin embargo, él se alineaba a la voluntad del Padre. Y es lo que el Señor en esta mañana nos está indicando. Alineémonos a la voluntad del Señor. Porque a partir de este tiempo, este año, el Señor va a empezar a decirle a usted, ¿a quién va a seguir? ¿A los hombres? ¿O me va a seguir a mí? Porque si usted dice ser de mi casa, de mi pueblo, ¿a quién va a seguir? ¿A quién va a agradar? Entonces dice el Señor aquí, Primera de Corintios, pues yo no vine aquí a tratarlos, a pegarles, no, yo vine fue a hablarles de la palabra del Señor, porque no es ni siquiera palabra mía, es lo que el Señor establece aquí, y es mi responsabilidad poderles hablar de Él, porque somos heraldos. Aquí nos paramos nosotros, Señor, usted sabe, viene a mí, yo quiero ser tu embajador, yo soy un heraldo. Pero un heraldo, si yo levanto ese heraldo, yo no puedo levantarlo donde dice Rey de Reyes, pero entonces yo voy a levantarlo y voy a interpretar algo de eso. Yo necesito que ustedes vean lo que dice ahí, no lo que yo quiera interpretar de eso. Si soy un heraldo, yo tengo que hablar lo que dice la Escritura y no lo que yo quiera interpretar. ¿Amén? Entonces dice en Primera de Corintios, del capítulo 11, versículo 25, dice aquí, después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta es la copa de vino, es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que la beban de esa copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes coman ese pan o beban esa copa, anuncian la muerte de Cristo hasta el día en que Él vuelva. Entonces cuando cenamos o cuando hablamos de la cena del Señor, o sea, cuando hablamos de Pesaj o mal llamado Pascua por los católicos, pues estamos hablando de Cristo, lo que Él dijo aquí, anunciarán mi muerte, mi sepultura y mi resurrección. Eso es lo que van a anunciar. Entonces aquí por eso vemos nosotros que Él iba a morir y por eso era el anhelo de celebrar la cena con sus discípulos en la fecha que el mismo Padre estableció desde Génesis 1:14. Él conocía ese calendario perfectamente. ¿Por qué lo conocía? Porque Él mismo lo creó, Él mismo lo estableció. Desde antes de la creación, Él mismo lo estableció. Él no puede pasar por encima de sus mismas leyes. Él no puede violar su misma palabra, Él no lo puede hacer. Nosotros lo podemos hacer. Y eso es lo que hemos visto por más de 1600 años, violando la palabra en nombre de Cristo. Y dice el Señor que tenemos que alinearnos a ella. Y dice ahí entonces, yo quiero que miremos, y no quiero que leamos Éxodo capítulo 12, porque es largo. En Éxodo capítulo 12, dice el Señor que vino y le volvió a recordar y les mostró al pueblo, al pueblo de Israel, a su pueblo, a su nación. No le mostró ni le recordó a Egipto, porque a Egipto no le interesaba eso, ni sabía tampoco. Egipto tiene su calendario, Egipto tiene sus dioses, Egipto tiene su todo. Pero él escogió a Moisés y le dijo, le va a mostrar, va a reunir mi pueblo y le va a mostrar, porque yo lo voy a sacar, Y este faraón le he enviado las moscas, le he enviado
saltamontes, le he enviado la sangre a los ríos, a las quebradas, a todo. Le he enviado plagas y no quiere ceder. No quiere ceder. Entonces le voy a enviar la plaga más fuerte, porque cede o cede. La muerte de los primogénitos. Y al primero que le voy a quitar es a él. Su primogénito es el primero, por él vengo con la cabeza de su hijo. Entonces, para que sus hijos no sean tocados, ustedes no sean tocados, Moisés les va a enseñar a ellos y les va a recordar lo que yo le enseñé a Adán desde el huerto del Edén. ¿Qué le enseñó él a Adán desde el huerto del Edén? Génesis 3:21. Estaban desnudos. Pero esa palabra desnudos, ¿qué? O sea, estaban bajo transgresión, estaban muertos, separados de Dios. Estaban a la intemperie, a merced de Satanás. ¿Y qué hizo él? Venir a cubrirles, a taparles esa iniquidad, ese pecado, a cubrirlos para él poder acercarse. Y el mismo Padre, el mismo Dios, dice en Génesis 3:21 que sacrificó animales. Y cuando hablamos de animales, ahí no dice que corderos, pero ¿qué era lo que pedía el Señor que sacrificara? Corderos. Corderos. No pedía pollo, ni vacas, ni chivo, no. Corderos. Entonces, sacrificó los animales y los cubrió. Los cubrió. O sea, aparece la palabra expiación, expiar, del griego expiar, que significa cubrir, tapar, pasar por alto. Por eso hablaba de que pesar significa pasar por alto. Pasar por alto el pecado, la iniquidad que ellos estaban. Y ahí le enseñó a Adán y a Eva. Les dijo, mire, un día como hoy, el día 14 del mes primero, un día como hoy, vea, estoy sacrificando animales para derramar la sangre y cubrirlos a ustedes, taparles el pecado y la iniquidad, y ustedes le van a enseñar a sus generaciones lo mismo, para que cada año, porque el primero de cada mes, no es todos los meses, el primero de cada mes es el primero de cada mes, o sea, para que llegue esa fecha tengo que esperar un año, ¿cierto? Si yo veo el 14 del mes primero, tengo que esperar un año para que vuelva a llegar el 14 del mes primero. O yo no voy a celebrar otra vez el 14 del mes que sigue, porque no lo dice, dice el 14 del mes primero, punto. Entonces, enséñenle a sus hijos, a sus generaciones, que deben hacer eso un día como hoy, sacrificar animales para que cubran, tapen, expíen su pecado, su iniquidad, para yo poderme acercar, para directrices, etc. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Entonces aquí le mostró a Moisés y le dijo, le voy a recordar lo que le enseñé a Adán. Pero Abel fue obediente, Caín no. Caín no iba a ser obediente nunca, porque la Biblia me dice que Caín era hijo del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Vayan a Génesis capítulo 2, capítulo 3. Entonces dice, ¿cómo va a obedecer? No lo va a hacer. Pero a ver si lo obedeció, porque era la simiente de Dios. Entonces dijo Moisés, viene la plaga más fuerte, la muerte de los primogénitos. El día 10 del primer mes, este será el primer mes del año para ustedes. ¿Y aquí se estaba refiriendo al mundo o al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios. Diles que este será el primer mes. Este será el primer mes de los meses del año para ustedes. El día 10, cada uno va a ir a escoger un cordero por familia. Si su familia es grande, va a escoger un cordero grande. Si es pequeña, pues pequeña. La idea es que ni falte ni sobre. Pero van a escoger un cordero. Esa gente en Egipto, el pueblo de Dios en Egipto, no sabían de eso, porque 430 años, a lo mejor la primera generación no sabía, pero eso se desvirtuó, se perdió, porque empezaron a conocer la cultura egipcia. Todo ese pueblo que salió de allí adoraba y conocía finalmente la cultura egipcia. Entonces Moisés tuvo que obedecerle a Dios, vuelva a recordarles y dígales lo que yo desde el principio planteé. Entonces, el día 10 van a escoger un cordero por familia, cada uno, limpio, dice, sin defecto. Ahí estoy narrando Éxodo 12, sin defecto. Y el día 10 del mes primero lo van a escoger para que el día 14 lo maten. El día 14 lo van a matar. En la noche van a poner la sangre en los dinteles, en los postes, en las puertas de la casa, y en la noche van a cenar. Porque mientras ustedes están cenando,
el ángel de la muerte va a pasar. O sea, mientras ustedes están celebrando la cena del Señor, mientras ustedes están celebrando Pesaj, yo voy a pasar, voy a enviar el ángel de la muerte y va a matar a todos los primogénitos. Y eso fue lo que sucedió. Entonces dice que ni un perro le ladró a los hijos del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que protegió al pueblo de Dios? ¿Qué fue la plaga fuerte que hizo que Faraón se moviera? Pero al pueblo del Señor no le pasó nada. ¿Por qué? Y dice que ahí fue donde hizo diferencia entre su pueblo y Egipto. ¿Cómo conocía al Señor y cómo sabía el ángel de la muerte que eran hijos de Dios y que no los podía tocar? ¿Por qué? ¿Porque estaban celebrando algo a destiempo o estaban obedeciendo a quién? Al Señor. El día que era y con lo que Él dijo que se hacía y cómo lo tenían que hacer. Pasó el ángel de la muerte y no tocó a ninguno. Y al otro día, cuando amaneció, el mismo Faraón dijo: vea, entréguenles plata, sáquenlo, no los quiero ver más. Pero ese pueblo salió inclusive hasta con plata. Pero hizo eso, celebró la cena. Ahí está una señal importante del pueblo de Dios, que celebra cena del Señor el día que el Señor dice aquí en la Escritura, como Él lo dice en la Escritura, porque ahí es donde el Señor diferencia. Porque usted puede, yo, tener muchas celebraciones, pero el Señor dice: bueno, yo no conozco eso. Yo no conozco eso, porque Él tiene el control. Y cuando oramos decimos: Señor, tú tienes el control de todo. No hay nada imposible para ti, claro, pero mientras esté a la línea, mientras esté a derecho a su palabra, a su ley, porque no la puede violentar. No la puede violentar. Entonces, aquí el Señor dice que el 14 del primer mes celebraron Pesaj y el pueblo salió libre. Una señal importante del pueblo de Dios. Y empezó el Señor anualmente y levantó un sacerdocio que no existía, un sacerdocio levítico, mandó a construir un templo que no existía, porque cuando Adán, el Señor no mandó a construirle a Adán ningún templo. El templo era Adán, porque en él moraba el Espíritu Santo, en él estaban los mandamientos. ¿En dónde? En su corazón, o sea, en su mente. Entonces, 2671 años después, el Señor tuvo que mandar a construir un templo para hacer una micra, o sea, un ensayo. Van a empezar a ensayar hasta que venga la palabra hasta, o sea, caducidad, un tiempo determinado, hasta que venga el verdadero. ¿Quién era el verdadero? ¿Cuál era el cordero verdadero? Jesucristo. Entonces dice que anualmente empezaron a sacrificar ese cordero en un templo con un sacerdocio levítico. No existía templo, no existía sacerdocio levítico, pero tuvieron que activarlo. El Señor tuvo que activarlo para que sacrificaran allí. Allí les sacrificaron los corderos. Entonces, una vez al año se sacrificaba un cordero. ¿Para qué? Para tapar, para pasar por alto la iniquidad, el pecado del pueblo. Y el Señor pudiera descender y dar instrucciones al sacerdote, al profeta. Pero una vez al año empezó ese proceso. Y por eso llegamos a que el último de los profetas, que fue Juan el Bautista, lo conocemos originalmente como Yohanan el Bautista o Yohanan el Purificador. Juan el Bautista aparece y dice: este es el Cordero, y lo ubica. ¿A quién lo ubicó? ¿A un animalito? A Jesús. Recuerde que tampoco es coincidencia cuando el Señor escoge a Abraham para que de sus lomos, no estos, sino los lomos, la parte genital donde se engendran los hijos, digo, de sus lomos saldrá una nación grande, le dijo a Abraham, ¿verdad? Y cuando ya había nacido Isaac, le dijo: va a ir al monte Moriah y va a sacrificar a su hijo. ¿Qué era lo que quería hacer el Señor ahí con él? ¿Qué quería mostrar? ¿Qué le quería desbaratar a Abraham? Recuerde que Abraham era de Ur de los Caldeos. Él era un pagano, él era un gentil, era un hombre que no conocía ningún dios, adoraba a otros dioses. Y la forma de adorar a esos dioses era sacrificando hijos. Los hijos primogénitos, el diablo que los pedía a ellos, a esa región de los caldeos. Entonces, él estaba acostumbrado a sacrificar niños a sus dioses. Entonces, para él no era imposible, para él no fue descabellado cuando el Señor le dijo: vaya, sacrifique a su hijo. Ni cordón ni perezoso lo puede amarrar, ni vamos para allá que lo voy a sacrificar. Pero cuando estaba ya a punto, ahí el Señor le dijo: un momentico,
Yo, su Dios le pide niños, yo no le voy a pedir. El hijo lo voy a poner yo, no usted. Yo soy el que voy a poner el hijo, no usted. Usted va a sacrificar y vea. ¿Y qué le mostró? ¿Un pollo? Un cordero. Un cordero. ¿Ven? Eso es lo que usted va a sacrificar en un día como hoy. Era 14 del primer mes. Eso es lo que usted va a sacrificar, porque el hijo lo pongo yo, no usted. Amén. Dice el Señor que le dijo a Abraham de esa manera. Por eso viene y le muestra a Juan: este es el Cordero, el único autorizado que va a quitar la iniquidad, el pecado del mundo. Este es el Cordero. No había hombre en la tierra, ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá, con la facultad para redimir la humanidad. No lo hay. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jesús es increado. Jesús no fue creado por un hombre, no fue engendrado por un hombre. La misma Biblia dice en Juan 3:17 que él no fue creado por sangres, refiriéndose hombre y mujer. Él lo creó, él mismo, Dios, él mismo puso su sangre en un óvulo fecundado en el vientre de Miriam, lo puso en los católicos, María. Lo puso en su vientre, un óvulo fecundado, él mismo, su sangre. Entonces no nació de varón, no nació de hombre. Por eso estaba limpio, sin defecto, sin mancha, como el cordero que él mismo dijo, tiene que ser el cordero de esta manera para que cuando venga la muerte no los toque. No puede ser un cualquiera. Por eso es que a nosotros nos redimió no cualquier hombre. Por eso yo no le obedezco a cualquier persona. Yo le obedezco a mi Padre, porque Él no es un hombre cualquiera. Él es Jesucristo, Él es Jesucristo. O sea, Él es el mismo Señor que me dice: obedezcan a mí. Si queremos ver más bendiciones de las que hemos visto, si queremos vivir en sanidad, financieramente sanos, si queremos ver a nuestros hijos en victoria, obedezcámosle al Señor y no a los hombres. Estamos enfermos, vemos las congregaciones, la gente enferma, la gente toda quejándose por muchas cosas. ¿Por qué? Porque le estamos caminando a los hombres y no a lo que el Señor ha establecido. Amén. Y eso es fuerte y doloroso, saberlo. Pero tenemos que hablar. Y yo estoy hablando con un pueblo que ha recibido palabra. Yo estoy hablando con bebés, con niños. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crece mi hijo? ¿Cómo creció mi hijo? Si mi hijo yo al año tenía que dejar de darle nada, tenía que dejarle dar leche esa en estómago y todo eso, tenía que empezar a dar algo más fuertecito. O sea, que mi hijo tiene hoy 20 años y todavía apunta en estómago y vinagre. No, mi hermano, tenía que dar algo más fuerte. Pues ya tenemos que empezar a caminar espiritualmente, como el Señor lo dice en la Escritura. Vamos a meterle un poquito más de comida pesadita. Quizás de pronto no por allá unas caraotas a medianoche, no, tampoco, pero sí. Por lo menos un fororito con pan dulce, decía un amigo, no lo veo. Un fororito con pan dulce. Entonces, Juan, ¿dónde está eso? En Juan 1:29 lo identificó de una vez. Este es el Cordero. Este es el Cordero que se va a poner por nosotros. Este es el Cordero. Y por eso en Juan 19, versículo 14, dice lo siguiente. Juan 19, versículo 14, dice: faltaba un día. O sea, no lo hizo antes ni lo hizo después. Faltaba un día para la fiesta de Pésach, o sea, Pascua, para la cena del Señor. Faltaba un día. Y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Pero la gente gritó: clavado en un madero, clávenlo. Clávenlo en una cruz. Pero aquí está, me devuelvo al versículo 14. Faltaba un día para la fiesta para la cena del Señor. El día, dése cuenta que algo importante. En Éxodo capítulo 12, el Señor le dice a Moisés: díganle a ellos que el día 10 van a escoger un cordero limpio, puro, sin mancha, sin defecto, para que lo sacrifiquen el día 14. Y aquí nosotros tenemos que entender que si empezamos a ver en Juan 19 del versículo 1, el día 10 del mes primero fue que los romanos lo entregaron a Pilato.
fechas y esto es... O sea, el Señor no se pela en nada, porque si yo celebro la cena del Señor otro día, ¿qué le estoy diciendo al Señor? Señor, usted se equivocó, yo sé más que usted. Ay, discúlpeme, pero usted ahí se rascó. No, es una abominación delante del Señor. Entonces yo sé que no le voy a decir de esa manera, pero con mi sola acción en hacer algo contrario a Él, estoy cayendo como Caín, como Nimrod, que se oponía a la voluntad del Señor. No podemos hacer eso. Por eso el Señor dice, pueblo mío, sálgase de Babilonia, una mezcla de muchas cosas. Y métase en la palabra, póngase en derecho conmigo, que yo voy a hacer grandes cosas con ustedes, dice el Señor. Y dice, y faltaba un día, o sea que ya Cristo llevaba días, 3 días llevaba ya Cristo con Pilato, y se lo lanzaban uno para allá y el otro para acá. Y dice que faltaba un día, cuando Pilato dio la orden, dijo, háganlo como ustedes quieran. Entonces vemos que el día 14, faltaba un día. Al siguiente día los llevaron al monte y los crucificaron en una cruz, en un madero. Un 14 del mes primero, vuelvo y repito, tampoco es coincidencia, que así como lo hizo con Adán y Eva en Génesis 3:21, como lo hizo con Abraham 2000 años después, como lo hizo con Moisés 2631 años después, aquí vino y el Señor cumplió con esa palabra profética. La palabra profética se cumple por una agenda, por un calendario. Y nosotros somos responsables de conocer ese calendario, porque Él nos va a pedir cuentas a usted y a mí, por qué fue lo que escuchamos y qué fue lo que aceptamos nosotros. Por eso yo los invito hoy a que cuestionemos a los maestros, cuestionemos lo que escuchamos. Eso es de gente madura, eso es de gente espiritual. Vamos a revisar lo que yo escucho, vamos a revisarlo por la Escritura, y que sea el Espíritu Santo el que me interprete la Escritura, porque yo también puedo dar testimonio de que yo puedo usar todos los métodos que los hombres han establecido para interpretar la Escritura, y ninguno de esos está aquí. ¿Cuál método usó Abraham? ¿Cuál método usó Jesús? Pablo, los apóstoles. ¿Cuál método utilizaron ellos para interpretar la Escritura? Para interpretar al Padre. Ahí me lo dice Juan 14:16, Juan 13:26 también, primera de Juan, capítulo 2, versículo 44. Me dice que ¿quién fue? El Espíritu Santo, porque Él me dirá toda verdad, Él me revelará los secretos de mi Padre, los secretos del reino. Él me hará recordar todas las palabras que me dijo ¿quién? Jesús, el Espíritu Santo. Pero si nos metemos con otros niveles de interpretación de hombres, que no los quiero nombrar para entrar en cuestiones, por eso es que estamos perdidos en el limbo, estamos perdidos en un arroz con pollo, en un arroz con mango. Si fuera con pollo, bueno, con mango, ¿qué se come eso? Eso no se entiende, pero desafortunadamente estamos allí metidos, ¿ves? Entonces, faltaba un día para esa fiesta. Y sigue diciendo acá, para ir finalizando, en Primera de Pedro, porque todo esto lo está hablando Jesús, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, primera carta o epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Dice, al contrario, versículo 19, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. En el versículo 19 dice, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Él no pagó para que usted fuera liberado de ese modo de vida dado. Por eso el Señor dice que la fiesta, porque hay otra versión que me gusta más que la palabra
Pascua. Dice otra versión que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué los panes sin levadura? Porque Cristo era el pan sin levadura. Cristo era el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. De hecho, por eso Belén se llamaba Efrata, Belén, cerca a Jerusalén. Y por eso se llama Belén Efrata, o Belén de Efrata, que significa casa del pan. Y no es coincidencia que allá hubiera nacido Jesús. Y él dijo, yo soy el pan de vida. Y el pan que no tiene levadura. Él era el pan que la gente comía en el desierto. El pan que venía del cielo, ese maná, era sin levadura. Era Cristo, que los mantenía, los sostenía a ellos. Y así los quiere sostener. Por eso, si usted quiere ser sostenido por el Señor, por eso puse el título, anclados a aquello que me sostiene, aquello que me respalda. Y es la verdad del Señor, no la de los hombres, la del Señor. Entonces, cuando yo estoy metido en la voluntad del Señor, en la verdad del Señor, Él me va a sostener, Él me va a respaldar, Él me va a dar las finanzas, Él me va a proveer, me va a dar un diseño y me va a dar los recursos para desarrollarlos. Pero es porque estamos bajo la voluntad del Señor. Y dice, al contrario, Él no pagó con oro y con plata para que usted fuera transformado, cambiado de vida. Dice, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin defecto. Se parece al que se sacrificó allá en Egipto para poder ser liberados. El mismo, un cordero sin defecto. Aquí lo está diciendo Pedro, no lo está diciendo un rabino, de esos que hablan es pura barrabaná, puro engaño, que lo está diciendo un hombre cualquiera, lo está diciendo el mismo Pedro, por la palabra del Señor. Él fue el que pagó como cordero sin defecto. O sea, se cumple lo que se hizo. Entonces, vemos que cada año se sacrificaba el cordero, cada año se celebraba la cena del Señor, se celebraba Pesaj. ¿Cada qué? Bíblicamente, yo les puedo mostrar cada año, porque hay una agenda, hay un calendario que se debe respetar. Dice el 14 de cada mes, del primer mes, del calendario de Dios. Está en Génesis 1:14, es un estudio muy hermoso, que nos libera. Por eso Dios dice, conozcan la verdad, escudriñenla, para que conozcan la palabra, conozcan la verdad. Y ella los va a amarrar más, los va a esclavizar más. ¿Sí? Los va a hacer libres. Ella no los va a llevar a una religión, no, los va a hacer libres para que lo sigamos a Él y lo escuchemos a Él. Y dice, finalizando, en 1 Corintios 5:7. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice de la siguiente manera. 1 Corintios 5:7. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como una levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura, que se comen en la cena del Señor, que se comen en Pesaj, en la cena del Señor, en la Santa Cena. Seremos nosotros como los panes que se comen en la cena del Señor, sin levadura, no con galletas soda. Porque si vamos a celebrar la cena del Señor, es con panes sin levadura. No, es que el hermanito, como de pronto él no le gusta, entonces esto, vamos a darle otro pan para que él pueda participar. Si no quiere participar porque no le gusta el pan sin levadura, ahí está la puerta. Pero no podemos salirnos de la patria, o sea, no podemos confrontar al Señor, porque no somos nosotros. Tenemos que conocer al Señor, ser como dice aquí, panes sin levadura. Porque si yo estoy leudado, todavía tengo cosas del mundo, pues yo voy a hacer lo que a mí me parece. Por eso dice aquí, por lo tanto dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todo echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la celebración de los panes sin levadura o de la cena del Señor. Nuestra nueva vida es como la fiesta. Nuestra nueva vida es como la fiesta de Pesaj, de la Santa Cena. O sea que si yo no celebro la Santa Cena el día que dice aquí, entonces yo estoy todavía bajo la vieja vida. Porque si aquí me está diciendo que la nueva vida, yo doy evidencia porque estoy ligado a la celebración
de la cena del Señor. Y dice aquí, la vida, dice, nuestra nueva vida, no nuestra vida, sino nuestra nueva, porque si estoy en Cristo, y dice, nuestra nueva vida es como la fiesta de Pesaj, de Pascua. Nuestro cordero de la celebración de Pascua es Cristo. Es Cristo, no es un animal, no es una persona cualquiera. Es Cristo, que fue sacrificado en un madero, en una cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta de la levadura. O sea, somos como el pan de la fiesta de la celebración de la Santa Cena. Somos como ese pan, limpios, purificados. Dice, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos, ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Entonces, voy finalizando, ahora sí, con el favor del Señor. Anclado a aquello que te sostiene. ¿Qué es lo que lo mantiene a usted? ¿Qué es lo que me mantiene a mí en pie? ¿Qué es lo que me ha dado la victoria hasta ahora? ¿Qué es lo que con mi esposa hace 5 años determinamos de verdad obedecerle al Señor y decir, Señor, nosotros te servimos, usted es mi amo, yo estoy a expensas suyas, el tiempo es suyo, dígame dónde voy, qué hago, qué debo hacer, a quién debo visitar, las finanzas que me llegan no las gasto porque yo quiero, voy a comprar esto, aquello, yo le voy a dar una bolsa por la ventana, no Señor, ¿a quién? ¿Cómo administro este dinero? Dígame qué debo hacer con este dinero. O sea, mi Señor. ¿Por qué? Porque estoy anclado, Él es el que me mantiene. A usted y a mí no me sostiene lo que el hombre diga, lo que participe el hombre, lo que el hombre participe. A usted y a mí nos debe sostener, mantener, es la verdad del Señor. Amén. Eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos sostiene a nosotros. Por eso recuerden que su seguridad, mi seguridad, la palabra de Dios misma es la que te va a hacer reverdecer. Recuerda lo que dice Isaías 61, que si nosotros, o sea, el Espíritu de Dios que estaba en Cristo, que lo ungió, porque el ungido es Él, y si Cristo está en mí, pues yo estoy ungido. Eso lo dice la Escritura. Entonces, si Cristo está en mí, ya resucitado, yo estoy ungido, y si soy ungido, estoy alineado a su voluntad. Lo sigo a Él, lo que Él habla, lo que Él dice, para poder ser árboles plantados junto a corrientes de agua. Amén. Entonces, que quede, no se váyase, mis hermanos, no se váyase. Les dejo con eso. Recordemos cuál es la evidencia de la verdad del Señor. Si usted me dice a mí, hermano, ahí en la Escritura, cuando leímos al principio, cada vez que hagan esto, o sea, cada vez que se debe la cena, háganlo en memoria. ¿Será que esa palabra cada vez me está dando a mí una licencia para yo hacerlo cuando a mí me parezca? Denme una evidencia bíblica que se celebre la cena del Señor fuera de lo que está en la Escritura, fuera de ese día. Si usted mira, y hablaba con una hermana, si usted mira cuántos años duró el ministerio de Cristo, no cuántos años vivió, no cuántos años vivió Cristo. Cristo a los 30 años inició su ministerio. ¿Cuántos años duró el ministerio? Podemos nosotros argumentar lo que dicen los católicos, 3 años y medio, 3 años. Pero ¿cómo lo sostiene usted? Demuéstreme con la Escritura que duró 3 años y medio, 3 años. Yo le demuestro con la Escritura cuántos años aproximadamente, no puntuales, pero cuántos años duró aquí el Señor. ¿Y por qué se celebra una vez al año la cena del Señor? Arguménteme bíblicamente, o sea, párese conmigo, hábleme algo. Dice aquí que Cristo celebró personalmente con los discípulos ese primer año. Él quería mostrarle, enseñarle a ellos correctamente para que no se desviaran después, haciendo celebraciones en nombre del Señor, fuera de contexto, fuera de la fecha que es. Entonces, Él se sentó con los discípulos el 14 del primer mes, una sola vez con ellos, personalmente, que fue allá en Betania, en el segundo piso de ese muchacho, de ese señor. Una sola vez. Ahí va 1 año.
¿Cuántas, demuéstreme por la escritura, Cristo, cuántas veces en el año o cuántas veces en su tiempo de ministerio celebró la cena del Señor? Si usted me muestra 2 veces, al menos, le creo su doctrina. Me convierto a su doctrina de celebrar las veces que yo quiera. O sea, yo estoy aquí no para meternos en problemas, yo estoy aquí para mostrar lo que el Señor dice. Yo asumo mi responsabilidad. Yo no me la estoy librando a nadie, yo asumo mi responsabilidad, porque la Escritura lo dice. Entonces aquí, demuéstrame. Yo les demuestro que Cristo una sola vez en ese año, porque es el 14, el mismo Padre, el mismo puso la fecha. El 14, el día 14 del primer mes. En el calendario de la Biblia, no en este calendario gregoriano pagano. Que no es 24 ni 25. Santo. Hermano, claro, usted revisa, usted se va a dar cuenta dónde está metido. ¿A dónde lo tiene metido usted, Babilonia? Y de cabeza hasta la cédula. Entonces, ese primer año, Cristo celebró con ellos la cena, personalmente, así sentados los 12 con él. Partió el pan sin levadura, tomó un leche, tomó colita romana, tomó jugo de esto, de aquello, no, vino. Si alguno de esos 12 era un borracho, bueno, ya el problema es de él. Pero ya le había enseñado cómo es que se mueve uno en el reino de Dios, cómo es que se mueve en el pueblo del Señor. ¿Ven? Celebró con ellos ahí y cenaron. Se comieron su arepita con queso, quizás con mantequilla, listo. O su favorito, qué sé yo. Pero cenaron. Al año siguiente ya estaba en manos de Pilatos y faltaba un día, el día 14. Y el día 14 fue allá puesto en el madero, al año siguiente. Y me aparece más rápido que allá, aquí en la tierra celebrado. O sea, la otra cena del Señor fue el puesto en el madero como cordero. Entonces, ¿cómo es que 3 años y medio? Si miramos la escritura, fueron 2 años máximo, 2 y medio, cuando mucho. Y yo le muestro por la palabra. ¿Y cuántas veces celebró el Señor? Una vez en ese año. Y dijo, cada vez que lo celebren, o sea, no es cuando usted quiera, como está aquí, desde el principio de la creación. Todos los años, el 14, desde el primero, va a celebrar cena en mi memoria. Entonces ya no solamente como se celebraba hasta Juan el Bautista, en celebración y contento porque el pueblo nos sacó por medio de una celebración de la cena del Señor, nos sacó de Egipto. Entonces ya no solamente ustedes van a hacer remembranza de lo que yo saqué de Egipto al pueblo, sino también van a hacer remembranza de lo que yo hice con ustedes, que no los tapé, no los cubrí, no fue una expiación, fue una redención. Les quité la muerte, les quité el pecado, les quité el veneno de la serpiente que atraban ustedes y los tenía muertos, paralizados. Yo les erradiqué. ¿Qué redención? Por eso yo a veces escucho ministros del Señor y decía, Padre, parado en un púlpito diciendo, hermanos, Cristo Cristo expió nuestros pecados. Usted sabe esa abominación delante del Señor. Cristo expió nuestros pecados. Un animal. Los que expiaban eran los corderos animales. Pero Él no, Él es Dios que se puso por nosotros, Él nos redimió, sacó la condición en la que el hombre había caído. Ese veneno que Satanás le puso a Eva y a Adán, que los sacó de la voluntad del Señor, los sacó de un diseño y los metió en un antidiseño y los hizo siervos de Él. Entonces, vamos a tener en cuenta todo esto, no los molesto más, no les hago doler más la cabeza.